El compañero de viaje. Cuento de Hans Christian Andersen. El pobre Juan estaba muy triste ya que su padre se encontraba enfermo y pronto moriría. Solo ellos dos estaban en aquella pequeña habitación. La lámpara sobre la mesa apenas alumbraba y la noche ya se acercaba. «Juan, has sido un buen hijo», dijo el padre con voz débil. «Dios te acompañará en los caminos que debas seguir». Lo miró con ternura, respiró hondo y luego se quedó inmóvil. Parecía que solo dormía. Juan rompió en llanto. Ya no le quedaba nadie en el mundo. No tenía padre ni madre, tampoco hermanos. Se arrodilló junto al lecho, besó la mano helada de su padre y dejó que las lágrimas cayeran sin contenerse. Lloró tanto que, al final, sus ojos se cerraron por el cansancio, y quedó dormido con la cabeza apoyada en los barrotes de la cama. Soñó algo muy extraño. Vio al sol y la luna inclinarse ante él. Su padre aparecía lleno de vida, riendo como solía hacerlo cuando estaba feliz. Una joven de gran belleza, con una corona dorada sobre su largo cabello resplandeciente, le tendía la mano y su padre le decía: «Mira qué novia tan hermosa tienes. Es la más bella de todo el mundo». Entonces Juan despertó. Aquel sueño alegre se había desvanecido. Su padre seguía allí, tendido, frío y sin vida, y él estaba completamente solo en la habitación. Pobre Juan. Una semana después enterraron al difunto. Juan acompañó el ataúd sin poder ver ya más a quien tanto había amado. Escuchó cómo la tierra caía sobre la caja de madera hasta cubrirla por completo, mientras el dolor le oprimía el pecho. Al borde de la tumba cantaron un salmo final, cuya melodía se alzó serena en el aire. Juan no pudo contener el llanto, pero aquel llanto alivió su pena. El sol brilló con fuerza sobre los árboles verdes y parecía decirle: «No te entristezcas, Juan. Mira qué cielo tan azul y hermoso. Allá arriba está tu padre, rogando a Dios por ti». «Siempre seré una buena persona», dijo Juan en voz baja. «Así podré reunirme con mi padre algún día. Qué felicidad será ese momento. Tendré tanto que contarle, y él me mostrará maravillas, como lo hacía cuando vivía. Qué felices seremos juntos otra vez». Se lo imaginaba todo con tanta claridad que una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Los pajarillos, posados en los castaños, cantaban con alegría. A pesar de estar presentes en un entierro, no estaban tristes. Sabían que el difunto ya estaba en el cielo, con alas más grandes y hermosas que las suyas, y que ahora era feliz porque en la tierra había vivido con bondad. Por eso cantaban contentos. Juan los vio alzar el vuelo desde las copas verdes de los árboles, y sintió el deseo de volar con ellos. Antes, sin embargo, talló una cruz de madera y la colocó sobre la tumba de su padre. Cuando cayó la noche, la sepultura ya estaba adornada con flores y arena. Habían sido personas del lugar, extrañas para Juan, pero que apreciaban al buen hombre que acababa de partir. Al amanecer, Juan preparó su modesto equipaje. Ató al cinturón la pequeña herencia que había recibido, 50 florines y unos cuantos peniques. Con eso se disponía a conocer el mundo. Pero antes fue una vez más al cementerio. Se arrodilló junto a la tumba, rezó un Padre Nuestro y dijo con cariño: «Adiós, Padre querido. Siempre seré una buena persona, y tú hablarás con Dios para que todo me salga bien». Al adentrarse en la campiña, vio cómo las flores se abrían frescas y radiantes bajo la tibieza del sol. Se mecían suavemente con la brisa, como si le dieran la bienvenida y le preguntaran: «¿A poco no somos hermosas?». Pero Juan se detuvo un momento para mirar de nuevo la vieja iglesia donde había sido bautizado de niño y a la que iba cada domingo con su padre para escuchar la misa y cantar himnos sagrados. En lo alto del campanario, vio al duende del templo, de pie en una rendija. Llevaba su gorra roja y se cubría el rostro con un brazo para protegerse del sol. Juan le hizo una reverencia, y el duende agitó su gorra con entusiasmo. Luego, llevándose una mano al pecho y alzando la otra, le lanzó varios besos en señal de buenos deseos para su viaje. Juan pensó en todas las maravillas que le aguardaban en el mundo y siguió adelante, alejándose más de lo que nunca antes había ido. Cada lugar que pisaba era nuevo,
y cada persona que encontraba era un desconocido. Todo era desconocido, pero también lleno de promesas. La primera noche tuvo que dormir sobre un montón de heno, en pleno campo, porque no había otro lugar. Pero le pareció muy cómodo. Pensó que ni el mismo rey podría descansar mejor. A su alrededor, la campiña, el río, el montón de hierba y el cielo sobre su cabeza formaban un dormitorio hermoso. La hierba verde, salpicada de flores blancas y rojas, era como una alfombra viva. Las lilas y los rosales silvestres parecían ramos preparados especialmente para él. Como lavabo, tenía el río entero, con su agua clara y fresca, y las cañas y juncos inclinados, como si le desearan buenas noches y buenos días. La luna, brillante allá arriba, parecía una lámpara colgada del techo del mundo. Una lámpara segura, que no podía causar incendios. Juan durmió tranquilo. No despertó hasta que salió el sol y todas las avecillas comenzaron a cantar al mismo tiempo. Buenos días, ¿sigues dormido todavía? Las campanas empezaron a sonar, llamando a misa, porque era domingo. La gente iba camino del templo, y Juan fue con ellos. Cantó los himnos sagrados y escuchó la palabra de Dios. Por un momento sintió que estaba en la misma iglesia donde lo habían bautizado, la misma en la que solía cantar al lado de su padre. Junto al templo había un cementerio con muchas tumbas. Algunas estaban cubiertas por hierba alta. Juan pensó en la tumba de su padre y se imaginó que, con el tiempo, también quedaría así, descuidada, pues él ya no estaría para limpiarla ni decorarla. Entonces se sentó en el suelo y empezó a arrancar la hierba de las lápidas cercanas. Levantó algunas cruces caídas, volvió a colocar coronas de flores que el viento había esparcido. Mientras lo hacía, pensaba, quizá alguien, en algún lugar, también cuide la tumba de mi padre ahora que yo no puedo hacerlo. Junto a la puerta de la iglesia había un mendigo anciano, apoyado en sus muletas. Juan sacó los pocos peniques que guardaba y se los entregó con gusto. Luego siguió su camino por el amplio mundo, sintiéndose feliz. Pero al llegar la tarde, el tiempo cambió y el cielo se volvió oscuro. Juan apresuró el paso para encontrar un refugio, aunque la noche cayó con rapidez. Finalmente llegó a una iglesia pequeña, levantada sobre una colina. Por suerte, la puerta estaba entreabierta y pudo entrar. Su idea era esperar allí hasta que la tormenta pasara. «Me quedaré en este rincón», murmuró. «Estoy muy cansado y necesito descansar un poco». Juan se sentó, unió las manos y comenzó a rezar su oración de la noche. Pero el sueño lo venció antes de terminarla, y pronto quedó profundamente dormido. Afuera, los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sacudían el aire. Despertó a medianoche. La tormenta había pasado y la luna brillaba en lo alto, enviando su luz plateada a través de las ventanas del templo. En el centro, vio un féretro abierto con un difunto dentro, esperando el momento de ser enterrado. Juan no sentía miedo. Su conciencia estaba tranquila y sabía que los muertos no hacen daño. Son los vivos los que, a veces, cometen el mal. Justo entonces, dos hombres aparecieron junto al ataúd. No tenían buenas intenciones. Planeaban sacar al difunto del féretro y echarlo fuera de la iglesia. «¿Por qué quieren hacer algo así?», preguntó Juan. «Eso no está bien. Déjenlo descansar en paz, por el amor de Dios». «Bah, tonterías», respondieron ellos con desprecio. «Nos engañó en vida. Nos debía dinero y nunca pagó. Ahora ha muerto y no veremos ni una moneda. Así que lo arrojaremos como a un perro a la puerta de la iglesia». «Solo tengo 50 florines», dijo Juan. «Es todo lo que poseo, pero se los doy con gusto si me prometen no hacerle daño. Yo sabré arreglármela sin dinero. Estoy sano, soy fuerte, y no me faltará la ayuda del cielo». «Trato hecho», dijeron los hombres. «Si tú pagas su deuda, nosotros no le tocaremos». Tomaron el dinero que Juan les entregó, se rieron burlonamente de su nobleza y se marcharon por el camino. Juan volvió a colocar al difunto en el ataúd, cruzó sus manos sobre el pecho y se inclinó ante él con respeto. Luego salió del templo y se internó por el bosque, sintiéndose en paz.
Por donde pasaban los rayos de luna filtrados entre las hojas, Juan veía a los duendecillos jugar con alegría. No se escondían de él, porque sabían que era un muchacho bondadoso. A los malvados sí les rehuyen, pero no a quienes tienen el corazón limpio. Algunos de esos pequeños seres no eran más grandes que un dedo, y llevaban el cabello largo y dorado sujetado con peinetas de oro. Se balanceaban en pareja sobre las gotas de rocío que reposaban en las hojas y tallos de la hierba. A veces una gotita caía, y eso provocaba risas y alboroto entre los diminutos personajes. Todo era una delicia. Se pusieron a cantar, y Juan reconoció las melodías que había aprendido en su infancia. Entre los setos, grandes arañas multicolores, con pequeñas coronas plateadas en la cabeza, tejían puentes colgantes y palacios de un extremo a otro, usando hilos que captaban el rocío y brillaban como cristales bajo la luna. El espectáculo duró hasta que apareció el sol. Entonces, los duendecillos se escondieron dentro de los capullos, y el viento se llevó los puentes y palacios, que volaron como simples telarañas a través del aire. Juan ya había salido del bosque cuando una voz fuerte y clara resonó a su espalda. «Oye, amigo, ¿a dónde te diriges?» «Por los caminos de Dios», respondió Juan con sencillez. «No tengo padre ni madre, y soy pobre, pero confío en que Dios me acompañará. Yo también voy a recorrer el mundo», dijo el hombre. «¿Te gustaría que viajáramos juntos?» «Claro», contestó Juan, y continuaron el camino lado a lado. Pronto se cayeron bien, porque ambos tenían buen corazón. Sin embargo, Juan notó que aquel forastero era más sabio que él. Había viajado mucho, conocía casi todo el mundo y hablaba de 1000 cosas distintas con soltura. El sol ya se encontraba alto en el cielo cuando decidieron sentarse al pie de un árbol para desayunar. Justo entonces, se acercó una anciana encorvada, que se apoyaba en una muletilla. Cargaba a la espalda un haz de leña que había recogido en el bosque. Llevaba también un delantal recogido y atado al frente, y Juan notó que dentro asomaban 3 largas varas de sauce envueltas en hojas de helecho. Cuando llegó hasta donde estaban, la mujer resbaló y cayó al suelo. Comenzó a quejarse con dolor. Se había roto una pierna. Juan se levantó de inmediato y propuso llevarla a su casa. Pero el forastero, abriendo su mochila, dijo que tenía un ungüento especial. Aseguró que con solo aplicarlo, la pierna sanaría al instante, y la anciana podría regresar caminando como si nada hubiera pasado. Solo pedía una cosa a cambio: las 3 varas de sauce que ella llevaba en el delantal. «Pides demasiado», gruñó la anciana, haciendo un gesto extraño con la cabeza. No le gustaba la idea de entregar las varas, pero quedarse en el suelo con la pierna rota era aún peor. Así que al final accedió. Le entregó las varas, y tan pronto el ungüento tocó la pierna lastimada, se puso de pie como nueva. Caminaba incluso con más ligereza que antes. Todo era obra de aquella pomada, aunque conviene aclarar que no era de las que se compran en la botica. «¿Para qué quieres esas varas?», preguntó Juan a su compañero mientras caminaban. «Son 3 escobas muy bonitas», respondió el otro. «Me gustan, no sé por qué. Tengo gustos extraños. Eso es todo». Y siguieron avanzando juntos un buen tramo. «Parece que se viene una tormenta», exclamó Juan, señalando hacia el horizonte. «Mira qué nubes tan oscuras». «No son nubes», corrigió su compañero. «Son montañas, altas y majestuosas. Sus cimas superan las nubes y están rodeadas por un aire tranquilo y limpio. Es algo que debes ver. Mañana estaremos allí». Pero no estaban tan cerca como parecía. Tuvieron que caminar todo un día más para llegar al pie de aquellas montañas. Bosques oscuros trepaban hasta tocar las nubes, y grandes formaciones rocosas se alzaban por doquier, tan enormes como si fueran ciudades. El ascenso sería agotador, así que decidieron entrar en una posada para descansar y recuperar fuerzas antes de subir. En la sala de la hostería había mucha gente reunida. Un titiritero se había instalado y acababa de montar su pequeño escenario. El público estaba sentado alrededor, esperando el comienzo del espectáculo. En primera fila se encontraba el carnicero más importante del pueblo, un hombre grande y gordo, con su perro mastín echado a su lado.
El animal tenía un aspecto feroz y unos ojos bien abiertos, tan atentos como los del resto de los presentes. Comenzó entonces una comedia muy agradable. En ella salían un rey y una reina, sentados en un trono lujoso, con coronas de oro en la cabeza y vistiendo ropas largas y elegantes, como corresponde a la realeza. También aparecían graciosos muñecos de madera, con ojos de cristal y bigotes enormes, que abrían y cerraban las puertas del escenario para dejar pasar el aire. Era un espectáculo encantador y nada triste. Pero de pronto, al levantarse la reina y avanzar por el escenario, el mastín, quién sabe qué pensó al verla. Lo cierto es que se soltó de su dueño, saltó de un brinco al pequeño teatro y, de un solo bocado, atrapó a la reina por el torso. Se oyó un fuerte crujido y en un instante la había destrozado por completo. Una escena espantosa. El pobre titiritero quedó asustado y muy afligido. La reina era la figura más hermosa de todo su repertorio, y el perro la había decapitado. Pero cuando el público se marchó, el compañero de Juan se acercó y le dijo que podía arreglar el daño. Sacó su frasco y untó a la muñeca con el mismo ungüento que había curado la pierna de la anciana. Y sucedió algo increíble. En cuanto la figura estuvo cubierta por la pomada, quedó como nueva. No solo estaba entera, sino que ahora podía mover sus brazos y piernas sin necesidad de que la alaran por un cordel. Parecía una persona de verdad, aunque sin voz. El titiritero estaba feliz. Ya no necesitaba sostener a la reina ni moverla. Ella sola sabía bailar, y con tanta gracia que ninguna otra figura podía igualarla. Esa noche, cuando todos los huéspedes ya dormían, comenzaron a oírse unos suspiros largos y profundos que despertaron a toda la posada. Todos salieron de sus habitaciones para ver de dónde venían aquellos lamentos. El titiritero fue directo al lugar de donde provenían, su pequeño teatro. Allí estaban los muñecos, revueltos y mirando con sus ojos de vidrio, suspirando con tristeza. El rey y toda la corte miraban fijamente, deseando que también a ellos les untaran un poco de aquella pomada mágica, para poder moverse por sí mismos como la reina. Entonces, la reina se arrodilló, levantó con dignidad su hermosa corona y dijo con voz suplicante: «Quédate con mi vida, pero por favor, unta a mi esposo y a los cortesanos». La escena conmovió tanto al titiritero que se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue a buscar al compañero de Juan y le ofreció toda la ganancia del día siguiente si accedía a aplicar el ungüento, aunque fuera a 4 o 5 muñecos. Pero el hombre no quiso dinero. Solo pidió una cosa: el gran sable que el titiritero llevaba al cinto. Cuando lo tuvo, cumplió su palabra. Untó a 6 figuras, y enseguida comenzaron a bailar con tanta gracia que las muchachas del lugar no pudieron resistirse y se unieron a la danza. Bailaron el cochero y la cocinera, el criado y la criada, y hasta los huéspedes de la posada. Incluso la badila y las tenazas quisieron moverse, aunque apenas empezaron a bailar, se cayeron al suelo. Sin duda alguna, fue una noche muy alegre. A la mañana siguiente, Juan y su compañero se despidieron de todos en la posada y emprendieron la subida por entre los espesos bosques de abetos. Subieron tanto, que las torres de las iglesias abajo en el valle parecían pequeñas vallas rojas entre el verde del paisaje. Desde esa altura, sus ojos alcanzaban a ver muchas millas a lo lejos, hacia tierras desconocidas que nunca antes habían visitado. Juan nunca había contemplado tanta belleza. Todo le parecía magnífico. El sol brillaba más cálido en ese aire tan puro, y el sonido de los cuernos de los cazadores retumbaba entre las montañas con tanta claridad que se le llenaron los ojos de lágrimas. Conmovido, exclamó: «Dios bueno y misericordioso, quisiera besarte por toda esta bondad y por tanta hermosura que has puesto también para nosotros en el mundo». Su compañero también estaba emocionado. Juntó las manos y miró en silencio hacia la distancia, donde el sol inundaba los bosques y las ciudades más allá del horizonte. De pronto, oyeron sobre sus cabezas un canto extraordinario. Al alzar la vista, vieron un cisne blanco que flotaba en el aire. Cantaba con una voz tan hermosa que ninguna otra ave podría igualarla. Pero poco a poco, aquel canto fue apagándose, y el cisne, con la cabeza inclinada, descendió lentamente hasta caer muerto a sus pies. ¡Qué alas tan espléndidas!
dijo el compañero. Deben valer mucho, son grandes y blancas como la nieve. Me las quedaré. ¿Ves cómo no estuvo mal que me hiciera con el sable? Y dicho esto, sacó el arma y cortó las 2 alas del cisne. Luego las guardó con cuidado. Siguieron caminando durante muchas millas, atravesando montañas, hasta que por fin apareció ante ellos una gran ciudad. 100 torres se alzaban en ella, y bajo el sol resplandecían como si fueran de plata. En el centro, destacaba un palacio real construido con mármol y recubierto de oro. Era la residencia del rey. Juan y su compañero decidieron no entrar de inmediato en la ciudad. Prefirieron quedarse en una posada a las afueras para asearse primero, pues querían verse presentables al caminar por las calles. El posadero, mientras los atendía, les contó que el rey era un hombre bondadoso, incapaz de hacer daño a nadie. Pero en cambio su hija, que Dios los protegiera si se topaban con ella, pues a diferencia del rey, era ella otra historia. La princesa era hermosa, eso sí, ninguna se le comparaba en belleza. Pero de poco le servía, porque en su interior era cruel. Era una hechicera, culpable de la muerte de muchos príncipes valientes. Aceptaba que cualquiera la pretendiera. No importaba si era noble o mendigo, todos tenían el derecho de intentarlo. Pero había una condición: debían adivinar 3 cosas que ella había pensado. Quien acertara, se casaría con ella y heredaría el trono cuando el rey muriera. Pero quien fallara, perdía la vida, lo colgaban o lo decapitaban. El anciano rey sufría profundamente por la conducta de su hija, pero no podía hacer nada. En su momento, le había prometido no intervenir jamás en los asuntos de sus pretendientes, y debía cumplir su palabra. Cada vez que un príncipe llegaba para enfrentar la prueba, acababa colgado o sin cabeza. Todos sabían el riesgo. El viejo monarca estaba tan entristecido por tantos fracasos y muertes, que una vez al año pasaba un día entero de rodillas con sus soldados, rogando a Dios para que su hija cambiara. Pero no pasaba nada. Incluso las viejas del pueblo, como señal de duelo, teñían de negro el aguardiente antes de beberlo, aunque eso era lo único que podían hacer. ¡Qué princesa tan terrible!, exclamó Juan. Lo que necesita es una buena tunda. Si yo fuera el rey, ya le habría puesto un alto. En ese momento, un gran alboroto se oyó en la carretera. Era la princesa. Y era tan hermosa, que todos los que la veían olvidaban sus malas acciones y empezaban a aclamarla. Iba escoltada por 12 doncellas vestidas de seda blanca, cada una montando un caballo negro como el azabache. La princesa, en cambio, cabalgaba un corcel blanco como la nieve, adornado con diamantes y rubíes. Llevaba un traje de amazona hecho de oro puro, y en la mano sostenía un látigo que brillaba como un rayo de sol. En la cabeza lucía una corona que centelleaba como las estrellas, y su manto estaba confeccionado con miles de alas de mariposa. Y aun con todo eso, ella era más hermosa que cualquiera de sus vestidos. Al verla, Juan sintió como la sangre subía a su rostro y lo ponía todo colorado. Apenas pudo decir palabra. La princesa era exactamente la misma hermosa joven con corona de oro que había visto en sueños la noche en que murió su padre. La encontró indescriptiblemente bella y, en ese instante, se enamoró de ella. No podía creer que fuera una bruja capaz de ordenar la muerte de quienes fallaban sus acertijos. Todos pueden pedir su mano, hasta el mendigo más pobre, pensó. No me queda otra opción que ir al palacio. Todos trataron de impedir que lo hiciera, convencidos de que acabaría como los demás. Incluso su compañero de viaje intentó disuadirlo. Pero Juan, confiado en que todo saldría bien, se arregló con cuidado, cepilló sus zapatos y la chaqueta, lavó su rostro y manos, peinó su cabello rubio, y emprendió el camino hacia la ciudad y el palacio. «¡Adelante!», exclamó el viejo rey cuando Juan llamó a la puerta. El mozo la abrió y el soberano salió a recibirlo, vestido con una bata de noche y zapatillas bordadas. Llevaba en la cabeza la corona de oro, en una mano el cetro, y en la otra el globo imperial. «Un momento», dijo el rey, guardando el globo bajo el brazo para estrechar la mano de Juan. Pero al darse cuenta de que era un pretendiente, rompió a llorar con tanta fuerza que dejó caer el cetro y el globo al suelo.
Se secó los ojos con la bata. Pobre viejo rey. No lo intentes, le advirtió. Acabarás como los demás. Ven conmigo, y verás lo que te espera. Y así condujo a Juan al jardín de recreo de la princesa. ¡Qué terrible espectáculo! De cada árbol colgaban 3 o 4 príncipes que, al no haber adivinado sus enigmas, habían perdido la vida. Sus esqueletos chocaban entre sí con el viento, haciendo ruido como cadenas, por lo que los pájaros evitaban el lugar. Las flores estaban atadas a huesos humanos, y en las macetas, los cráneos mostraban una sonrisa macabra. ¡Qué jardín tan extraño para una princesa! Ya lo ves, dijo el rey. Esa es la suerte que te espera si sigues adelante. Mejor renuncia. Me causarías mucho dolor, porque no soporto ver estos horrores. Juan besó la mano del bondadoso monarca y le aseguró que todo saldría bien, porque estaba profundamente enamorado de la princesa. En ese momento, ella llegó al palacio acompañada por sus damas. El rey y Juan fueron a recibirla y a darle los buenos días. Era un placer contemplarla. Extendió la mano hacia Juan, y él quedó aún más convencido de que no podía ser la bruja cruel que todos decían. Después pasaron a la sala del piso superior, donde los criados sirvieron dulces y pastas secas. Pero el rey estaba tan afligido que no probó nada, además de que las pastas eran demasiado duras para sus dientes. Quedaron en que Juan volvería al palacio a la mañana siguiente. Los jueces y todo el consejo estarían reunidos para seguir el proceso. Si todo marchaba bien, Juan tendría que responder 2 veces más. Sin embargo, hasta entonces, nadie había logrado contestar la primera pregunta, y todos habían perdido la vida. A Juan no le preocupó la suerte ni por un instante. Estaba alegre, pensando solo en la bella princesa, seguro de que Dios lo ayudaría. ¿Cómo lo haría? No lo sabía y prefería no pensar en eso. Bailaba alegremente por el camino de regreso a la posada, donde lo esperaba su compañero. No encontró palabras para describir la amabilidad de la princesa ni para hablar de su hermosura. Anhelaba que llegara el día siguiente para enfrentarse al acertijo. Pero su compañero movió la cabeza con tristeza. «Te aprecio mucho», dijo. «Pensaba que podríamos seguir juntos mucho tiempo, pero ahora te voy a perder. Mi querido Juan, me dan ganas de llorar, pero no quiero arruinar tu alegría en esta última noche juntos. Estaremos felices, muy felices. Mañana, cuando te hayas ido, lloraré cuanto quiera». En toda la ciudad se había corrido la voz de que había llegado un nuevo pretendiente para la princesa. La tristeza reinaba en todos lados. Cerraron el teatro, las pasteleras cubrieron sus mazapanes con crespón, y el rey junto a los sacerdotes rezaban de rodillas en los templos. Nadie creía que Juan tendría mejor suerte que los demás. Al atardecer, el compañero de Juan preparó un ponche y dijo a su amigo: «Vamos a celebrar y brindar por la salud de la princesa». Pero apenas Juan tomó el segundo vaso, sintió un peso enorme en los párpados. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener los ojos abiertos, hasta que finalmente cayó en un sueño profundo. Su compañero lo levantó con cuidado de la silla y lo llevó a la cama. Ya entrada la noche, tomó las grandes alas que había cortado del cisne y se las colocó en la espalda. Metió en el bolsillo la vara más grande que había recibido de la anciana con la pierna rota, abrió la ventana y salió volando por encima de la ciudad, rumbo al palacio. Allí se posó en un rincón, justo bajo la ventana del cuarto de la princesa. La ciudad dormía en absoluto silencio. Cuando el reloj marcó las 12 menos cuarto, la ventana se abrió y la princesa salió volando, envuelta en un largo manto blanco y con alas negras, alejándose hacia una montaña alta. El compañero de Juan se volvió invisible para que la joven no lo notara y la siguió. Al alcanzarla, comenzó a golpearla con la vara con tanta fuerza que su piel comenzó a sangrar. ¡Qué viaje tan intenso! El viento desplegaba el manto como una gran vela de barco, por la cual brillaba la luz de la luna. ¡Qué granizada tan fuerte!, decía la princesa con cada golpe, y bien merecido lo tenía. Por fin llegó a la montaña y llamó a la puerta. Se oyó un estruendo parecido a un trueno. La montaña se abrió y la hija del rey entró, seguida por el amigo de Juan, que era invisible y nadie pudo verlo. Siguieron por un pasillo muy ancho y largo,
cuyas paredes brillaban de forma extraña, iluminadas por más de 1000 arañas fosforescentes que subían y bajaban, resplandeciendo como fuego. Luego llegaron a una sala enorme, toda hecha de plata y oro. Flores del tamaño de girasoles, rojas y azules, decoraban las paredes, pero nadie podía tocarlas. Sus tallos eran serpientes venenosas y las corolas, fuego puro que salía de sus fauces. El techo estaba cubierto por luciérnagas luminosas y murciélagos azul celeste que agitaban sus alas finas. ¡Qué espanto! En el centro del suelo había un trono sostenido por 4 esqueletos de caballo con guarniciones hechas de arañas de fuego rojas. El trono mismo era de cristal blanco como la leche, y los almohadones estaban hechos de ratoncillos negros que se mordían la cola entre sí. Sobre el trono colgaba un dosel de telarañas rosadas, incrustado con pequeñas moscas verdes que brillaban como piedras preciosas. En el trono estaba sentado un viejo hechicero con corona en la cabeza fea y un cetro en la mano. Besó a la princesa en la frente y la invitó a sentarse a su lado. Luego mandó que comenzara la música. Grandes saltamontes negros tocaban la armónica, mientras una lechuza se golpeaba el vientre para hacer de tambor. Nunca se había visto un concierto así. Pequeños trasgos negros con fuegos fatuos en sus gorros bailaban por la sala. Pero nadie notó al compañero de Juan, que estaba escondido detrás del trono, viendo y escuchando todo. Los cortesanos que entraron después parecían personas distinguidas, pero al mirarlos bien, se veía que eran palos de escoba con cabezas de repollo, a los que el brujo les había dado vida y vestido con ropas bordadas. Pero eso no importaba, porque solo servían de adorno. Cuando terminó el baile, la princesa le contó al hechicero que había llegado un nuevo pretendiente y le preguntó qué acertijo debía plantearle al día siguiente cuando apareciera en el palacio. «Te diré», respondió el brujo. «Yo elegiría algo tan simple que ni siquiera se le ocurra pensarlo. Piensa en tu zapato, seguro que no lo adivinará. Entonces lo mandarás decapitar, y cuando vuelvas mañana por la noche, no te olvides de traerme sus ojos, que quiero comérmelos». La princesa se inclinó profundamente y prometió no olvidarse de los ojos. El brujo abrió la montaña y ella emprendió el vuelo de regreso, seguida siempre del compañero de Juan, que la azotaba con tal fuerza que la princesa se quejaba amargamente del granizo y se apresuraba a entrar por la ventana de su dormitorio. Entonces el compañero fue a la habitación donde dormía Juan, se desató las alas y se metió en la cama, pues estaba muy cansado. Juan despertó de madrugada. Su compañero también se levantó y le contó que había tenido un extraño sueño sobre la princesa y su zapato. Le sugirió preguntar a la hija del rey si por casualidad no era ese el objeto en que había pensado, pues eso era lo que había oído del brujo. «Puede ser esto o puede ser otra cosa», dijo Juan. «Tal vez sea justo lo que has soñado, porque confío en Dios misericordioso. Él me ayudará. Sea como sea, nos despediremos, pues si fallo no nos volveremos a ver». Se abrazaron y Juan se dirigió a la ciudad y al palacio. El gran salón estaba lleno, los jueces estaban sentados con la cabeza apoyada en almohadones de pluma, pues tendrían que pensar mucho. El rey se levantó, se secó los ojos con un pañuelo blanco y en ese momento entró la princesa. Estaba aún más hermosa que el día anterior y saludó a todos con gran amabilidad. A Juan le tendió la mano y le dijo: «Buenos días». Entonces Juan tuvo que adivinar lo que pensaba la princesa. Ella lo miraba con cariño, pero al oír la palabra zapato su rostro se puso pálido y un escalofrío recorrió su cuerpo. No había más remedio, Juan había acertado. ¡Qué alegría tuvo el viejo rey! Dio una voltereta tan graciosa que todos los cortesanos estallaron en aplausos, celebrando a Juan por acertar a la primera. El compañero también se alegró mucho al saber la noticia. Juan, juntando las manos, dio gracias a Dios confiado en que le ayudaría también en las otras 2 pruebas. Al día siguiente sería la segunda prueba. Esa noche, tras la velada, Juan se durmió y su compañero siguió a la princesa a la montaña, azotándola más fuerte que antes con las 2 varas que llevaba. Nadie lo vio y él pudo oírlo todo. La princesa decidió pensar en su guante como nuevo acertijo, y el compañero le contó ese sueño a Juan. Así, él pudo acertar de nuevo, causando gran alegría en palacio. La corte volvió a dar volteretas,
como había visto hacer al rey, mientras la princesa permanecía callada y echada en un sofá. Solo faltaba la tercera prueba. Si Juan acertaba, se casaría con la princesa y heredaría el trono cuando muriera el rey. Si fallaba, moriría y el brujo se comería sus ojos. Esa noche Juan rezó y durmió tranquilo. Su compañero, con las alas puestas y el sable colgado, voló hacia el palacio llevando las 3 varas. La tormenta era terrible. El viento arrancaba telas de los tejados y doblaba los árboles como cañas. Relámpagos y truenos no cesaban. La princesa salió volando, pálida pero riendo, deseando que la tormenta fuera peor. Su manto blanco se arremolinaba como una vela grande. El compañero la azotaba con las 3 varas. La sangre caía en gotas y ella apenas podía volar. Al llegar a la montaña dijo: ¡qué tormenta y qué granizo! Nunca había salido con tiempo así. Todos los excesos son malos, respondió el brujo. La princesa le contó que Juan había acertado la segunda prueba y que si ganaba la tercera, ella no podría volver a la montaña ni usar sus artes mágicas. Por eso estaba tan triste. «No lo adivinará», exclamó el hechicero. «Pensaré en algo que jamás se le ocurra, a menos que sea un encantador más grande que yo. Pero ahora, a divertirnos». Tomó a la princesa de las manos y bailaron con los trasgos y fuegos fatuos en la sala. Las arañas rojas brincaban en las paredes como flores de fuego. Las lechuzas tamborileaban, los grillos silbaban, y los saltamontes soplaban con fuerza en sus armónicas. Fue un baile muy animado. Cuando terminó el jolgorio, la princesa tuvo que regresar, pues la echarían de menos en palacio. El hechicero la acompañó y juntos emprendieron el vuelo en medio de la tormenta. El compañero de Juan los azotó con las 3 varas. El brujo nunca había recibido una granizada así. Al llegar al palacio y despedirse, el hechicero le susurró a la princesa: «Piensa en mi cabeza». Pero el amigo de Juan escuchó y, justo cuando la princesa entraba a su cuarto y el brujo se daba la vuelta, lo atrapó por la larga barba negra y le cortó la cabeza de un tajo con el sable que había ganado del titiritero sin la más mínima oportunidad que el brujo lo supiera. Arrojó el cuerpo al lago para que los peces lo comieran, pero la cabeza solo la sumergió en el agua y luego la envolvió en un pañuelo. Volvió a la posada y se acostó. A la mañana siguiente entregó el pañuelo a Juan, advirtiéndole que no lo abriera hasta que la princesa le preguntara en qué había pensado. En la gran sala había tanta gente que estaban apretadas como sardinas. El consejo estaba sentado en sus cómodos sillones, el viejo rey llevaba ropa nueva, la corona y el cetro brillaban, todo listo para la solemne ocasión. Solo la princesa estaba pálida y vestida de negro como para un entierro. «¿En qué he pensado?», preguntó la princesa a Juan. Él desató el pañuelo y quedó horrorizado al ver la fea cabeza del hechicero. Todos en la sala se estremecieron, pues la imagen era verdaderamente horrible. Sin embargo, la princesa permaneció firme, como una estatua de piedra, sin decir palabra. Finalmente, se puso de pie y tendió la mano a Juan, pues había acertado. Sin mirarlo, dijo con un suspiro: «Desde hoy eres mi señor. Esta noche se celebrará la boda». «Eso está bien», exclamó el anciano rey. «Así se hacen las cosas». Todos los presentes estallaron en vítores. La banda de la guardia salió a tocar por las calles, las campanas sonaron a vuelo, y las pasteleras retiraron los crespones que cubrían sus tortas, pues reinaba una alegría general. En la plaza del mercado pusieron 3 bueyes asados, rellenos de patos y pollos, y cada quien pudo cortar una tajada. De las fuentes brotaba vino dulce, y quien compraba una rosca en la panadería recibía 6 grandes bollos, de pasas además. Al atardecer, la ciudad entera se iluminó. Los soldados dispararon salvas con cañones, los muchachos soltaron petardos, y en el palacio se comía, bebía, saltaba y bailaba. Los caballeros distinguidos danzaban con las bellas señoritas mientras, desde lejos, se escuchaba un canto alegre. «Qué linda muchachita, que baila como un torno de hilar. Gira y gira, doncellita, salta y baila sin parar, hasta que la suela del zapato se llegue a soltar». La princesa seguía aún bajo un hechizo y no podía querer a Juan. Pero su compañero de viaje no olvidó eso.
Le entregó 3 plumas de las alas del cisne y una botellita con unas gotas, indicándole que colocara junto a la cama de la princesa un gran barril lleno de agua. Cuando ella se dispusiera a acostarse, debía darle un pequeño empujón para que cayera en el agua. Luego, debía sumergirla 3 veces después de añadir las plumas y las gotas. Así, el hechizo se rompería y ella se enamoraría de él. Juan siguió las instrucciones. La princesa gritó fuerte al caer en el agua y agitar las manos. Primero tomó la forma de un enorme cisne negro con ojos centelleantes. Al sumergirse por segunda vez, apareció un cisne blanco con un aro negro en el cuello. Juan elevó una oración a Dios. La tercera vez que la sumergió, en ese instante volvió a ser la hermosa princesa. Estaba aún más bella que antes y, con lágrimas en sus maravillosos ojos, le agradeció haberla liberado del hechizo. A la mañana siguiente llegó el anciano rey con toda su corte, y las felicitaciones duraron hasta muy entrada la noche. Primero apareció el compañero de viaje, con un bastón en mano y el hato a la espalda. Juan lo abrazó varias veces y le pidió que se quedara, porque le debía toda su felicidad. Pero él, negando con la cabeza y con dulzura, respondió: «No, mi hora ha llegado. Solo cumplí mi deuda». ¿Recuerdas aquel muerto al que querían hacer daño aquellos malvados? Diste todo para que descansara en paz en su tumba. Pues ese muerto soy yo. En ese mismo instante desapareció. La boda duró un mes entero. Juan y la princesa se amaban con todo el corazón. El anciano rey disfrutó muchos días felices, jugando con sus nietos sobre sus rodillas y usando el cetro como juguete. Finalmente, Juan llegó a ser rey de todo el país. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.